Hola amigos, muy buenos días. Fíjense que hay dos corrientes de pensamiento entre las iglesias cristianas. Unos afirman que es el hombre quien decide si busca a Dios, si oye a Dios y si decide entregarle su vida al Señor Jesucristo. Y hay otra corriente que dice que el hombre está impedido para siquiera desear escuchar a Dios. Su corazón está tan entenebrecido que es imposible que una persona tome la decisión de querer buscar a Dios. De manera personal, creo que pesa más la segunda. Y hoy vamos a ver un ejemplo de esto en Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Ahora que nosotros lo leemos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, las profecías y el Evangelio, la vida de Jesucristo, el cumplimiento de su ministerio, nos resulta fácil entender cómo es una historia, la historia de la redención. Y cómo en esa narrativa de la historia de la redención, a los líderes judíos simplemente no daban pie con bola, no alcanzaron a entenderlo. Ya leímos en días pasados que Jesús pone la enseñanza de una higuera y dice, tú te vas a secar, te vas a morir, porque tienes hojas pero no tienes fruto. Y también vimos cómo se molestaron cuando Jesús fue al patio del templo y echó fuera a los mercaderes que estaban ahí. Y ellos se enfurecieron, planeaban cómo matar a Jesús. Y ahora Jesús va a dar una parábola. Vean qué interesante, porque uno la lee y sin que nadie te la explique, tú dices, wow, es que esto eran los líderes judíos. Pero ¿cómo es posible que ellos no lo entendían? Por eso yo digo que simplemente el hombre tiene un corazón tan perverso que a menos que Dios nos ilumine el entendimiento, vamos a poder comprender la verdad del Evangelio. Dice en Marcos capítulo 12. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó y cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo, a este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos, a unos los golpearon y a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿Lo han leído ustedes en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigido contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Jesús recurre a una parábola, nada más que las parábolas casi siempre tenía él que explicarlas porque las personas no entenderíamos a qué se refería él. Pero esta parábola dice curiosamente que al final dice cayeron en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, sabían que la historia tenía algo que ver con ellos, pero no les resultaba muy claro. ¿Y qué está narrando en la parábola? Simplemente es un resumen de todo el Antiguo Testamento, en donde dice un hombre plantó un viñedo, es decir, Dios formó al pueblo hebreo, al pueblo israelita, al pueblo descendiente de Abraham. De Abraham vino Jacob las 12 tribus de Israel y una de ellas siendo Judá, de donde nacen los judíos. Y dice, plantó un viñedo, lo cercó, construyó una torre de vigilancia, pero luego le entregó a unos labradores para que trabajaran la viña. Pero lo que pasó es que cuando mandó por las ganancias de la viña, dice que entonces ellos lo agarraron y lo despidieron con las manos vacías. Y entonces mandó otro y le rompieron la cabeza y lo humillaron. Y mandó a otros y los mataron, los persiguieron. Habían sido los profetas en el Antiguo Testamento. Dios envió profetas para advertir a su pueblo que si ellos no se arrepentían de su desobediencia, de su infidelidad ante Dios, vendría un castigo. Y el pueblo judío, el pueblo israelita, acabó matando a los profetas porque no creyeron en el Evangelio. Y lo interesante es que dice, todavía le quedaba uno, mataron a todos los que él envió, a todos los profetas. Y dice, bueno, queda mi hijo, voy a mandar a mi hijo, a él sí lo respetarán.
Pero dice que cuando los labradores vieron al hijo, le dijeron, matémoslo y la herencia será nuestra. Y ahí estaba hablando de los líderes judíos, de los escribas, fariseos, maestros de la ley, de todos los que forman parte de la organización en el templo de Jerusalén. Y dice, ¿qué hará el dueño? Volverá y acabará con los labradores y le dará el viñedo a otros. Queridos amigos, el mensaje es muy fuerte para los líderes judíos que no habían comprendido de qué se trataba la historia de redención del Antiguo Testamento. Y yo quisiera dirigirme particularmente a ti porque yo quiero pensar que probablemente tú eres una persona que poco conoce de la Biblia y que poco conoce esto de la historia de la redención narrada en la Biblia y que todavía no entiendes muy bien por qué tuvo necesidad el Señor Jesús de venir y por qué lo crucificaron y por qué murió y por qué hoy día nos decimos cristianos, por qué las personas se escudan tras una religión y les cuesta tanto trabajo identificarse con Cristo. Bueno, todo esto forma parte de una revelación de Dios. Y es que nosotros creemos firmemente que el Evangelio es comprendido por aquellos que Dios abre su entendimiento, ilumina su mente, abre sus ojos para que puedan ver la verdad del Evangelio. Cuando tus ojos son abiertos, número uno, tú puedes reconocerte como que eres una persona que ha vivido ofendiendo a Dios de muchas maneras y que necesitas disponer tu corazón para someterte a Dios, cambiar tu manera de vivir. Pero eso no es posible que tú lo hagas. Así que tú lo que haces es que tú entregas tu vida al Señor Jesucristo para que Él obre en ti. Y Él no solo te salve de la ira de Dios, sino que te salve de todo aquello que está ofendiendo de continuo ante Dios. Y que puedas tener el perdón de tus faltas y puedas experimentar una relación de paz con Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que los líderes judíos no alcanzaban a entender. Y ellos lo que hicieron fue quedarse en la trinchera de estar peleando contra Jesús, de estar planeando su muerte, de cómo deshacerse de ellos, porque ellos tenían control sobre el pueblo y sentían que Jesús les estaba quitando el control del pueblo, se los estaba quitando de las manos. Y ellos cometieron el error de tomar al hijo del dueño del viñedo y matarlo. Eso es lo que va a suceder en la historia del Evangelio. Así que, querido amigo, querida amiga, el mensaje para ti es, ¿y tú has recibido esta luz del Evangelio? Este mismo video, leyendo el Evangelio, es un mensaje de Dios a tu vida, iluminando tu mente para que abras tus ojos y que puedas ver que hay muchas historias que se narran por ahí, pero que ninguna de ellas es cierta, que la única historia verdadera es la que se narra en los Evangelios respecto de un Jesús que significa Salvador y que es Dios hecho hombre para venir a salvarnos de la ira de Dios y salvarnos de nuestra esclavitud a ese corazón egoísta y desobediente delante de Dios, arrepentirnos de esa forma de vivir para que entonces podamos vivir bajo el reino de Cristo. Él empezó su ministerio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor Jesús hoy día está buscando personas que vivan bajo su reino, bajo su voluntad. ¿Estás tú dispuesto a someterte al reino de Cristo? Yo te invito a que oremos. Bendito Padre, gracias por esta hermosa palabra y lamentamos por los líderes judíos que nunca pudieron entender de qué se trataba la historia del Evangelio. Y ellos mataron al Señor Jesucristo. Pero hoy día, Señor, tú nos das una Biblia y nos das la forma de poder comprender que se trataba de nuestra propia salvación. Se trataba de que nosotros podamos ser perdonados delante de ti para experimentar una relación personal. El tener el perdón de nuestras faltas delante de ti a través de Jesucristo. Señor, yo oro por aquellas personas que están viendo este video que no han llegado a ese momento de encontrarse contigo y que puedan entregar su vida. Que dejen ese corazón egoísta, ese corazón duro, que le cuesta trabajo reconocer su pecado, sus errores delante de ti, que están aferrados a la terquedad de su corazón. Te ruego, Señor, ilumina sus ojos para que vean el Evangelio y puedan creer en Jesús y el Evangelio pueda ser real en sus vidas. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.